Listo, entonces comenzamos con la segunda parte de nuestro curso y es todo lo que compete a esa creación de metodología rentable, cómo crearla para así monetizar nuestra cuenta y hacerla crecer de una manera exponencial. Y una vez tengamos esa rentabilidad, tenemos que pasar a la parte administrativa. Si te das cuenta, el trading al fin y al cabo es un negocio como cualquiera, con muchísimas ventajas con respecto a los demás, pero es un negocio al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque en el trading te ahorras el hecho de tener empleados, no vas a tener empleados, no tienes que tener un local comercial, sea tuyo o sea arrendado, el horario es flexible establecido por ti y solamente necesitas un computador y una conexión a internet. Entonces, en cuanto a gastos operacionales, es divino porque te ahorras todo eso. Pero si no lo sabes administrar, es muy difícil que puedas vivir de esto. La idea de la consistencia radica en que tengamos un sueldo fijo, independientemente si lo que ganamos en un mes es mucho más de ese sueldo fijo. ¿Por qué? Porque no todos los meses van a ser iguales. Recuerda, esto es un negocio de retornos asimétricos. Por lo tanto, necesitamos sacar un promedio de cuánto vamos a ganarnos. Eso ya te lo voy a mostrar más adelante. Pero quiero aprovechar antes de entrar en los parámetros de la metodología y mostrarte una entrada que tengo en la cuenta real. Casualmente el día de ayer hice una venta en el par libra dólar, ¿sí? Y entonces te la quiero mostrar para que te refuerce lo que hemos visto en la primera parte. Yo creo que coincidirás conmigo en que lo que vimos en la primera parte no es para nada complejo, de hecho es bastante simple, pero lo que tiene de simple lo tiene de efectivo y es así como vamos a hacer plata, ¿ok? Entonces, esta es mi cuenta real, te la muestro en el broker FXM, que es Forex Capital Markets UK, porque la parte de Estados Unidos ya no está funcionando, lo adquirió el otro broker Gain Capital, pero si te das cuenta, mira la entrada de acá, tengo dos máximos que me crean esta línea roja que es el mínimo. Se rompe el mínimo y ¿qué hago? Entro a vender, tan sencillo como eso. Acá tengo el stop loss y mira cómo me está funcionando de bien, ¿ok? Vamos a ver si la puedo agrandar un poco. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo un stop loss de unos 45 pips y aquí tengo una ganancia de 56 pips hasta el momento. ¿Okay? Esto le estoy viendo fuerza y tengo mi TP en esta zona de acá. ¿Qué quiere decir? Que esto todavía le estoy viendo bastante por caer. Y aprovechando, acá también les muestro una compra que hice. Todo esto me lo pueden ver en la cuenta de Twitter @TrendingTrader3 para los que me siguen. Y si no, pues puedes seguirme, que ahí estoy colocando los negocios que hago y los voy actualizando. Entonces, ¿qué sucede? Esta fue la entrada del mes de julio y miren acá estos dos mínimos que me crean este máximo, se me rompe este máximo, sobre todo con esta fuerza de acá. ¿Qué pasó? Yo no entré a comprar acá, ¿por qué? Porque en los parámetros de la metodología van a ver que al momento de establecer un horario de trabajo, muchas veces van a presentarse operaciones buenas cuando no estamos frente al computador. Pero eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque no vamos a estar las 24 horas pegados, es imposible. Sin embargo, cuando estemos en el computador, te aseguro que muchas entradas van a dar y con eso vas a rentabilizar bastante bien tu cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Para mi fortuna en este caso, el precio subió, no la tomé, pero luego hizo una contracción. Miren, expande fuerte y la contracción, si se dan cuenta, no es muy fuerte que digamos. Entonces eso me da vapor para que el precio pueda seguir subiendo. ¿Qué hice entonces? Si se acuerdan en la parte de soportes y resistencias, este máximo de aquí me hacía como resistencia. Una vez roto, ¿sí? Cuando rompe hacia acá y contrae, ahora me funciona como ¿qué? Como soporte. Entonces, donde están viendo el cuadro verde fue donde hice la compra. La entrada ideal realmente era en esta zona de acá, pero no estaba en el computador en ese momento. Entonces, cuando ya estaba operando, revisé y tenía la vela acá. Simplemente decidí hacerla, ¿por qué? Porque tiene una buena proyección. Entonces la hice acá con un stop más o menos en esta zona, ¿sí? Y el precio, miren cómo funcionó de bien, más o menos por acá terminé sacando un TP. Todo eso, como les decía, lo pueden ver en el Twitter. Por ejemplo, el 13 de julio, vamos a ver si puedo mostrar la fecha acá, miren acá la fecha. En la parte inferior dice 2007, 07, 13, es el 13 de julio del 2017.
y acá la coloco estaba viendo en ese momento la gráfica en M30. Entonces miren cómo la coloco en el Twitter. En ese momento estaba ganando, no sé, unos 2, 3 pips. No estaba mucho y tenía una vela bajista, ¿no? Pero entonces yo ahí voy colocando las entradas y las voy actualizando, sea que salgan buenas o que salgan malas. Aquí el día siguiente ya coloqué la actualización. Creo que más o menos la foto, no sé si era que la estaba mostrando por esta zona. Sí, creo que era por esta zona. Y miren cómo funciona de bien, ¿sí? Y ahí continúa actualizándolo. Entonces ya el precio tenía una ganancia bastante interesante. Esta de acá, bueno, esto fue una venta en el par de libra australiano, la libra esterlina contra el australiano dólar, perdón, contra el dólar de Australia. Y luego miren lo que pasa con el libra dólar, ¿sí? Entonces tengo la venta acá, empieza a funcionar aquí y luego como cohete, ¿ok? Entonces la proyección estaba muy bien, si se dan cuenta. Y al fin y al cabo, miren que terminé sacándole. Miren, este libra australiano le terminé sacando 420 pips, ¿sí? Aquí coloqué una venta en el dólar yen y no funcionó. Luego una compra en el euro neozelandés, que si no estoy mal tampoco funcionó. Bueno, miren acá la compra y aquí no funcionó la compra. ¿Por qué? La entrada fue en esta parte de acá y en vez de subir comenzó a bajar, ¿sí? Entonces ahí voy colocando todas las entradas que hago y miren que al final esa compra en el libra dólar, más o menos por esta zona de aquí, terminó tocándome el take profit, ¿ok? Entonces es para que vayan viendo, ¿sí? Ya la última entrada que tengo hoy es justamente esa libra dólar que les estoy mostrando ahora, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, los parámetros de secuencia de máximos y mínimos que hemos visto se dan en cuenta real. Esto es para que refuerces eso. Esas estructuras las vas a ver hasta en la sopa. Ahora lo que necesitamos hacer es seguir unos parámetros con bastante rigor, ¿sí? Establecer un horario de trabajo, tener algunas cosas pendientes que vayan concorde a nuestra personalidad y disponibilidad para aprender a rentabilizar. Entonces vamos hacia esa parte. Bueno, entonces acá ya estamos con los parámetros de cómo crear esa metodología rentable. Entonces, ahora que terminemos con esta diapositiva y conocer esos parámetros, te voy a mostrar el truco psicológico quizás más importante que tengamos que tener en cuenta al momento de apartar esas emociones. Si recordarán, en la primera diapositiva, en la primera parte, había una balanza donde estaba el conocimiento, la psicología y la administración. Ok, la parte psicológica, que es vital, viene dentro de esta parte de metodología rentable. Ok, entonces necesitamos operar lo más objetivo posible para que la metodología que nosotros diseñemos o personalicemos tenga la eficiencia que nosotros vamos a tener en el backtest y en la simulación. Entonces vamos a ver los parámetros y el primero y principal obviamente es lo que ya hemos ido haciendo, que es conocer esa acción del precio, el conocimiento, como recuerdan en la balanza. Sin conocimiento obviamente no existen las otras cosas, pero eso ya lo tenemos creo que bastante claro, ¿no? Luego viene la parte de muchas horas de práctica con la simulación. Yo pienso que la simulación ustedes no la han sentido para nada tediosa o fastidiosa, antes por el contrario es bastante entretenida de hecho, y sobre todo si nos está enseñando cómo hacer dinero, pues no vamos a tener ningún problema en practicar bastante, que eso es lo que necesitamos. Si una persona le gusta volar, es decir, le gusta ser piloto o quiere ser piloto de avión, no creo que tenga ningún problema al momento de colocarse en un simulador. Entre más experiencia gane, pues obviamente va a pilotar muchísimo mejor. Entonces por esa parte creo que estamos cubiertos. Luego viene el backtest, que es toda la extrapolación de las estadísticas al Excel. Y aquí es donde de pronto me pueden decir, hombre José, pero yo odio el Excel. Bueno, yo les digo como respuesta, yo también me fastidiaba mucho el Excel, pero hay algo muy importante que tener en cuenta. No es lo mismo hacer una estadística de Excel para la universidad, ¿sí? Para un trabajo de la universidad o para un trabajo para entregarle a tu jefe, que hacer una estadística de Excel para ti mismo y que en base a esa estadística y de la data que estás recopilando puedas deducir qué metodología te puede servir más o con cuál puedes hacer más dinero.
ya estás trabajando para ti. Así que yo creo que con ese enfoque el Excel te va a gustar mucho. Entonces, cuando lo combinas con la simulación, lo hace mucho más pasable. Incluso puedes durar horas y horas de simulación con backtest y vas a estar encantado de la vida. Obviamente, ¿por qué? Porque el resultado se va a traducir en monetización, ¿vale? Listo. Entonces luego viene la parte de que ya que conocemos esa acción del precio y hemos hecho simulación y backtest, para tener esa metodología, ¿qué tenemos que comenzar haciendo? Elegir una temporalidad en las velas para operar. Ya les he mostrado que están las velas desde 1 minuto hasta las velas de meses, ¿ok? Entonces tenemos que elegir una temporalidad primaria. Puede ser la temporalidad de 1 hora, 4 horas, días, ¿sí? Yo al principio no recomiendo las temporalidades de intradía, lo que es 5 minutos, 15 minutos, media hora. ¿Por qué? Porque entre menos tiempo tenga la temporalidad, más trampas va a ser el mercado. ¿Y cómo hace esas trampas? Con las noticias fundamentales que están todos los días. No por nada la publicidad de los brokers va encaminada al intradía. ¿Quién se beneficia más con el intradía? ¿El trader o el broker? Pues la verdad es que el broker, porque entre más negocios hagas, más spread o más comisión van a ganar ellos. No necesariamente vas a ganar tú. Y el mercado, al hacer muchas más trampas en el intradía, eso hace que el 90 y tanto por ciento de los traders pierda su capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte de que el intradía es mucho más rápido, eso puede hacer que afloren las emociones como la ansiedad, te puedes desesperar, si pierdes o tienes una mala racha de 2, 3, 4 operaciones malas por las trampas del mercado, te puedes desestabilizar psicológicamente y querer colocar mucho más apalancamiento del que venías colocando para recuperar lo perdido, y puedes ya, si empiezas a operar desde la parte emocional, ya pierdes total objetividad y te pueden reventar mucho más fácil. No es casualidad que en los 2 primeros meses o 3 primeros meses los traders o aspirantes a traders quemen su cuenta o fundan el capital que tienen. Es precisamente porque la gran mayoría se siente tentado a que en el intradía van a hacer mucho más dinero y mucho más rápido, cuando es todo lo contrario. Entonces, para empezar, yo siempre recomiendo por lo menos empezar desde la temporalidad de 1 hora en adelante, ¿ok? Ya luego, si ustedes ven que pues tienen la psicología suficiente para bajar una temporalidad menor y operar ahí con una buena metodología, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero para empezar no es tan recomendable. Entonces, tenemos que escoger esa temporalidad primaria en velas, ¿ok? Y luego, obviamente, escoger un horario de trabajo y cumplirlo con disciplina. ¿Cómo así? No es que vamos a escoger un horario de trabajo de un día me levanto a tal hora y opero hasta tal hora, y otro día lo hago en las horas de la tarde y al día siguiente en las horas de la noche, etcétera, etcétera. No, tiene que ser un horario fijo, porque en base a ese horario fijo vamos a tener que tener nuestras prácticas de simulación y estadísticas en Excel. Entonces tiene que ser uniforme. Trabajamos de lunes a viernes, pero que si nos ponemos un horario de 8 de la mañana a 12 del día, tiene que ser que lo vayamos a cumplir, ¿ok? Sin ningún tipo de excepción. Tiene que ser bastante rígido, porque el trading se trata de mucha, pero mucha disciplina. Entonces, una vez tenemos ese horario de trabajo establecido, vamos a tener que establecer los parámetros de entrada y salida de nuestro trades, ¿ok? También de una forma rígida. ¿Cómo así? Ya nosotros tenemos todo lo que es la acción del precio estudiada. Entonces, simplemente es escoger qué estructura vamos a utilizar, cuál nos gusta más, o a lo mejor escogerlas todas, ¿sí? Pero al momento de combinarlas, tener claro cuándo vamos a poder comprar o cuándo vamos a poder vender. ¿Cómo así? Dentro de esos parámetros que tenemos que establecer, ¿cierto? Tenemos que, obviamente, está el horario, obviamente el tipo de vela, obviamente está cuánto stop vamos a colocar, porque a lo mejor llega un stop loss que no es lo suficientemente interesante para nosotros porque nos queda muy amplio, ¿ok? El ratio, que ya lo vamos a ver. Entonces, esos parámetros, es decir, cada trade, cada negocio que nosotros hagamos, tiene que tener unos parámetros muy objetivos, que no te quede ni la menor duda de que tienes que hacer el trade sí o sí. No es que un día te sientes, ¿cómo se dice? Te sientes con ganas de operar y otros días no te sientas con ganas de operar. No.
Los parámetros establecidos, si los presenta la oportunidad que te está dando el mercado, tienes que tomarla sí o sí, sea que estés enfermo o en la mejor salud posible. ¿Ok? Listo. Y al final, lo que te he venido diciendo, esos parámetros tienen que ser establecidos, ¿cierto? Para que los resultados que has tenido en la simulación y en el backtest se puedan extrapolar a tu cuenta real. Ya te voy a mostrar un backtest más adelante y cómo lo hago y los resultados de una simulación o incluso del tiempo real, de la gráfica en tiempo real, para que más o menos en la simulación te vas a dar cuenta de cuánto te puedes hacer en un trimestre, en un mes, en un semestre o incluso en un año. ¿Ok? Entonces ya tú tienes tienes un parámetro fijo para establecer cuánto te puedes ganar por mes. ¿Ok? Y ya tienes todo ese grado objetivo. Entonces vamos con la parte que te mencioné de el truco psicológico para poder apartar esas emociones al momento de operar. Bien, y entonces ahora ya vamos con ese truco que les había prometido para aprender a manejar esa psicología, ¿cierto? Recuerden que la psicología muchas veces es el talón de Aquiles de los traders o aspirantes a traders porque no hacen rentabilidad. El conocimiento viene con muchísima desinformación, pero incluso rescatando algunas cosas buenas. Si no tienes una buena psicología de trading, digamos que no vas a poder hacer dinero. Por lo tanto, hay que apartar las emociones lo más que se pueda y con este truco a continuación que te voy a mostrar lo vas a hacer. Si eres una persona que tiene experiencia en el trading, esto va a sonar bastante o suena bastante prometedor, ¿no? Pero créeme que es así. Y si incluso estás desde cero, yo creo que te puedes sentir identificado con el ejemplo. Entonces vamos a mostrarte. Todo empieza con lo mismo de siempre, una entrada, ¿no? Tenemos acá una tendencia rápida, viene acá una tendencia rápida, etcétera, etcétera, y estos dos mínimos que crean este máximo, ¿no? Si se dan cuenta, el máximo se rompe y ya estamos en zona de compra. Ahora, aprovecho y les comento, ¿se acuerdan que les decía que tenemos que escoger una temporalidad? Vamos a hacer de cuenta que estamos en la temporalidad de una hora. ¿Sí? Esa es digamos que es para este ejemplo la temporalidad primaria que escogimos para trabajar. ¿Sí? ¿Qué sucede? El día tiene 24 horas, por lo tanto 24 velas de una hora. ¿Qué quiere decir? Que una vez nosotros escojamos un horario, puede ser incluso de 8 horas, que no se lo recomiendo porque es demasiado trabajo, pero incluso escogiendo un horario de 8 horas de trabajo, la mayor parte del tiempo en esta gráfica de una hora vamos a estar por fuera. ¿Sí? Y muchas de las oportunidades de compra o de venta se van a presentar cuando no estemos en el computador, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros tengamos un horario de trabajo establecido, créanme, si tenemos un buen portafolio de inversión, oportunidades nos van a sobrar, así que no hay ningún inconveniente con eso. ¿Ok? Eso es para que tengamos eso en cuenta. Entonces, este es el par librador en la simulación en la gráfica de una hora. Si se dan cuenta, se acaba de romper ese máximo acá. ¿Sí? Digamos entonces que cuando pasa esto no estamos en el horario de trabajo, porque eso lo va a pasar bastante y me pasa a mí mucho. Es el día a día prácticamente. Entonces yo simplemente espero una contracción. ¿Se acuerdan la teoría del soporte y la resistencia? ¿Qué sucede? Vamos a utilizar, por ejemplo, acá esta línea que nos genera el empuje, el movimiento de la vela hacia la baja, y esto viene siendo una resistencia que una vez se rompe y contrae, ahora es un soporte. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo buscar, en caso de que no haya hecho la entrada en esta vela de acá, que es una vela bastante interesante porque tiene fuerza, yo puedo a partir de esa fuerza buscar entonces mi entrada en el horario que se me presente. Digamos que entonces tengo esta vela aquí haciéndome una validación, un toque justo en el nivel con bastante precisión, pero no es una vela para comprar porque quiero una vela alcista. Aquí ya la tengo. ¿Ok? Entonces tengo la vela alcista y ya les muestro el truco. Aquí yo voy a hacer mi compra. Si somos conservadores, ¿dónde colocamos el stop loss? Una forma de colocar el stop loss conservadora es colocarlo por debajo de ese máximo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si yo hago mi compra aquí y cuando me encuentre por debajo del máximo,
voy a tener unos 33 pips de stop loss. ¿Sí? Ese va a ser mi stop loss, 33 pips. Entonces vamos a colocarlo aquí para hacer la compra. ¿Okay? Stop loss, 33 pips. Take profit, vamos a quitarle el take profit. Y el lote, que es el valor que se le da al pip, ese valor lo vamos a establecer en la parte de administración que viene a continuación. ¿Okay? No se preocupen. Vamos a colocar que el pip nos cueste $3. Cada pip que ganemos o perdamos nos va a costar $3 al momento de hacer esta operación. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a hacer la compra para ver qué sucede. Hacemos la compra y empieza el precio a funcionarnos, ¿no? Recuerden, cada una de estas velas es de 1 hora, por lo tanto tenemos que tener paciencia. El trading no solamente es disciplina, sino también paciencia y perseverancia, pero al final el mercado les paga, ¿ok? Por eso les digo que las temporalidades menores, yo recomiendo, como les decía, de 1 hora en adelante, porque las temporalidades menores no nos trabajan lo que es la paciencia y al desesperarnos podemos tomar esas malas decisiones, ¿sí? Miren que aquí el precio no está subiendo, es decir, obviamente lo que uno espera es que el precio suba como cohete siempre, o eso es el mejor escenario, pero no siempre te va a pasar. Y si aquí han pasado ya, no sé, vamos a contar las velas, desde aquí, desde la compra hasta acá, han pasado 23 velas, prácticamente un día, ¿sí? Y estás prácticamente donde empezaste, no hay ningún problema. Tu stop loss va a estar establecido. Si te saca, es decir, si viene una vela fuerte y te saca, no hay ningún problema. En administración vamos a ver el porcentaje, puede ser 1%, 2% que le coloques de riesgo de tu capital, así que en ningún momento tu capital va a estar en riesgo y ya está colocado. El precio ni siquiera está por ahí y la secuencia está a tu favor con una fuerza alcista y tienes una buena vela donde entraste, así que no hay ningún problema. Vamos a ver qué sigue haciendo el precio. Esto también es para que trabajes un poco la paciencia, pero el truco no viene ahí, ya va a venir más adelante, ya te muestro. Entonces ya estamos ganando y vemos que el precio va subiendo, ¿no? Viene el precio subiendo, viene el precio subiendo. Entonces ya aquí estamos bastante contentos. Miren esa vela tan bonita y miren acá entonces qué sucede. Tenemos entonces desde la zona de compra hasta este punto de aquí, que es donde está el precio, tenemos 63.6 pips. Vamos a redondear a 60 pips. Tenemos 60 pips quitando el spread. Si nosotros tenemos 60 pips y el valor que le dimos al pip es de $3, estamos ganando $180. Nada despreciable. En un lapso de ¿cuánto? De 2 días. En una sola operación. ¿Sí? Si tenemos más operaciones, pues bienvenido. Pero esta sola operación nos está dando $180 de ganancia hasta el momento. ¿Vale? Entonces va a pasar esto. Viene el precio y se devuelve. Ahí otra vez viene, ahora viene, ¿sí? y nos hace esto. ¿Qué puede pasar? Que una vez tengamos acá una buena ganancia de esos $180, como les dije, representados por esos 60 pips, si el precio comienza a bajar, y miren que entonces, a ver, vamos a sumar de nuevo. Aquí teníamos ya casi 70 pips, es decir, tenemos $200 de ganancia. 70 por 3, 200 dólares de ganancia. Nada despreciable, muy buena ganancia. Y luego el precio vemos como en las próximas 3 horas de 70 pips nos pasa a 40, porque entonces de tener 70 baja 30 pips. Quiere decir que entonces ya pasamos de tener $200 a tener ¿cuánto? 160 nuevamente. Estas 3 horas o 4 horas de bajada, que es la contracción, si no tenemos una buena psicología, nos puede fastidiar mucho. Y aquí es donde empieza entonces la parte de ¿qué? De pánico. ¿Sí? Pánico porque entonces nos desesperamos. Muchas veces incluso nos asustamos más cuando vamos ganando que cuando vamos perdiendo, porque no queremos que el precio nos contraiga o se devuelva y lo que estemos ganando se nos devuelva completamente, nos asustamos. Y eso conlleva muchas veces a que cerremos las operaciones mucho antes de tiempo. Por eso te comentaba que si tienes experiencia en el trading, esto te ha pasado sí o sí.
sea que tengas mucha experiencia o poca experiencia. Y si eres completamente nuevo, me imagino que cuando estás haciendo esta compra y ves que el precio se te empieza a devolver, ya te empiezas a asustar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El truco está en el siguiente: ¿cómo podemos aguantar para que esa emoción de desesperación o de pánico no nos invada? Sencillo, es muy sencillo, créanme. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: por naturaleza el hombre le teme a lo que no conoce. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontar este problema? Que no es tanto un problema, pero recuerden que la mayoría de traders no pueden pasar de la parte psicológica. Simplemente lo que tenemos que hacer es un trabajo de conteo de tendencias. Con el cursor en cruz vamos a contar los pips de una tendencia durante un periodo de tiempo. Entre más largo el periodo de tiempo, más data vas a tener y más objetiva va a ser tu información. ¿Cómo así? Vamos a medir cuántos pips nos va a dar una tendencia. En este caso, miren que estoy midiendo una tendencia bajista y nos dio 226 pips.9, ¿sí? Luego tenemos esta tendencia alcista y esta tendencia alcista nos da 175 y podemos seguir así, ¿cierto? Y esta nos da 180. Entonces, digamos que, como les digo, entre más tiempo hagamos esa medición es mejor. Hagamos de cuenta que medimos un año. Este es el par libra dólar en una hora. Entonces digamos que sacamos un año y medimos las tendencias dentro de un año del par libra dólar, ¿ok? Y resulta y pasa que nos da un promedio al final sumamos todo y sacamos el promedio. Entonces nos da un promedio tendencial de 250 pips, ¿sí? Este es el promedio tendencial. Incluso podemos sacar la tendencia que menos pips da y la tendencia que más pips da. Pero digamos que nosotros tenemos en mente el promedio, que son 250 por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si tú, sabiendo esto, habiendo hecho el trabajo, te estás ganando los 70 pips que te mencioné, que representaban $200? ¿Sí? Tú te vas a querer salir con 70 pips sabiendo que el promedio, lo normal que te dé el precio, es 250. Claro que no. Entonces ahí es cuando vas a entender que tienes que esperar y que es completamente natural que el precio haga expansión, contracción, y en ese marco tendencial va a llegar a la zona de los 250, que puedes aspirar a ganarte más o a lo mejor un poco menos. A lo mejor tú dices, no, mira, con 230 ya me conformo y saco un buen TP, ¿cierto? Porque estoy debajo del promedio, pero no es 70. Es decir, apenas te estaría ganando un poquito menos de un tercio. Entonces no tienes por qué asustarte, no tienes por qué paniquearte. ¿Sí me hago entender? Es tan simple como eso. Ese truco es tan sencillo que con eso vas a saber cuánto esperar y qué potencial tiene tu trading o tu trade, ¿ok? Ya ahí vas a ganar, vas a empezar a sacarle mucha más rentabilidad al mercado. Entonces espero que te haya funcionado el truco y obviamente te tengo otro. Este no es el único truco que te voy a mostrar en este ejemplo. Te voy a mostrar otro para que todavía tengas una mayor visión de lo que es este negocio. Entonces, listo, ya tenemos eso. Si tú tienes acá, por ejemplo, volvimos a los 70 pips porque hizo la contracción y se devolvió. Tú dices, listo, tengo 70 pips, tengo $200 de ganancia, pero yo le voy a sacar a esto 230, ¿sí? O 200, ¿qué quiere decir? Que apenas te estás ganando un tercio de lo que quieres sacar. Tú quieres sacar más de $600 y sabes que te los puedes ganar, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente herramienta. Ya hemos venido dándolas en la primera parte. Entonces vimos el cursor normal, el cursor en cruz para acotar. No recuerdo si di la línea vertical. Es simplemente para diferenciar los periodos de tiempo. Es decir, aquí te divide el año, te da el mes y el día, ¿sí? Y la hora. Entonces es prácticamente para separar esos periodos de tiempo. Esa es la línea vertical, en caso de que no te la haya mostrado en la primera parte. La verdad no me acuerdo ahora mismo. La parte de la línea horizontal ya la hemos visto para soportes y resistencias. La parte de línea de tendencia para identificar esas tendencias o también ponerla horizontal, ¿cierto? Si no queremos que la línea horizontal sea infinita, como para los soportes y resistencias, si recordarás. El canal equidistante es simplemente dos líneas de tendencia paralelas, ¿sí? Y también sirve para encerrar esos rangos dinámicos
o esas tendencias lentas, ¿sí? Tan simple como eso, que el canal equidistante o lo puedes usar de esta forma o simplemente combinar dos líneas de tendencia. No pasa nada. Tenemos también el texto, que es para dibujar, por ejemplo, aquí, bueno, esto está en gris, vamos a ponerlo en negro y podemos colocar, no sé, el par o alguna nota que quieras hacer. Libra dólar, por ejemplo, también podemos escribir en la MetaTrader. Pero el truco está en el retroceso de Fibonacci, ¿ok? El retroceso de Fibonacci entonces lo vamos a colocar, lo vamos a seleccionar y luego dejamos el cursor, el mouse sostenido y lo jalamos hacia abajo o hacia arriba, como ustedes quieran, y luego soltamos. Por defecto viene así en color amarillo. Viene en color amarillo porque por defecto la gráfica viene en negro, pero como yo la pongo en blanco, pues no se ve nada, ¿no? Simplemente entonces a esta línea punteada le vamos a dar doble clic, se nos abren los nodos y luego vamos a dar clic derecho, propiedades de Fibo, ¿sí? Y tenemos acá la primera opción, que es común. Esta parte no nos interesa en lo más mínimo. Tenemos que ir a la parte importante, que son los niveles de Fibonacci, ¿sí? Entonces, en primer lugar le cambio el color, un color oscuro para que se pueda ver en la gráfica blanca, ¿sí? Y aquí tenemos la descripción. Miren, el Fibonacci ustedes lo pueden investigar en internet, en YouTube, lo que ustedes quieran, y es prácticamente una herramienta para medir los retrocesos. Por eso que el 53, el 61.8, el 50%. Yo no lo uso de esa forma. Ya les voy a mostrar entonces cómo lo uso para el truco que les quiero mostrar. Vamos a colocar en añadir. Primero eliminamos todo. Si se dieron cuenta, le di eliminar, eliminar, eliminar y se eliminó todo. Entonces, luego colocamos añadir y nos sale el nivel 0. Entonces, en la descripción es para colocarle una palabra. En esa descripción yo coloco stop loss. Lo pueden colocar como stop loss así o SL, como ustedes quieran. Vamos a colocar stop loss para que quede bastante claro, ¿sí? Luego vamos a colocar nuevamente añadir. Y en el nivel 0 ya le vamos a colocar el número 1, ¿sí? Y en el 1, en la descripción, vamos a colocar la palabra entrada, que es donde vamos a hacer nuestra entrada. Es la zona de ese Fibonacci donde vamos a poner el nivel de entrada. Luego, añadir, y vamos a ir colocando el resto de números, y en la descripción va a seguir el número anterior. ¿Cómo así? Vamos a colocar aquí en nivel 2, descripción, el número anterior 1. Luego añadir, número 3, descripción 2. Y así sucesivamente. Vamos a hacerlo hasta el 10 a 1. Hasta el número 10. Entonces 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, y entonces como es hasta el 10, 11, 10. Le damos a aceptar y van a ver cómo va a cambiar de este color amarillo a otra cosa completamente diferente. Aceptar y miren cómo está el cambio, ¿ok? Tenemos el stop loss acá, la entrada, y con el nodo del medio, con este, vamos a mover. ¿Qué quiere decir? Que entonces estos niveles, el nivel de stop vamos a colocarlo justo donde está la línea punteada de nuestro stop loss, y con estos nodos de extremo podemos mover a nuestro antojo la línea de entrada. Entonces la línea de entrada obviamente va a ser justo en la línea punteada donde hicimos nuestra entrada, ¿ok? ¿Para qué sirve esto? Para el ratio. ¿Por qué? Porque entonces tenemos aquí el número 1, el número 2, el número 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es para medir el ratio. El ratio es la cantidad de veces el stop loss que te vas a ganar. Entonces, si tú colocas un 2% aquí, es decir, si toda esta operación no sale buena, si no sale mala y perdiste tu 2%. Pero aquí, ¿cuánto te estás ganando? Aquí te estás ganando un 2 a 1. Quiere decir que te estás ganando un 4%. Estás ganando 2 veces más lo que estabas dispuesto a perder. Con el ratio vas a saber cuánto ratio te vas a ganar, ¿ok? Y esa es la herramienta de Fibonacci que te va a proporcionar. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacer lo siguiente.
tenemos la entrada acá y tenemos el stop loss acá. Entonces acordamos que el stop loss era de 33 pips, ¿cierto? Si por el ejemplo que pusimos nosotros estábamos buscando 250 pips, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería con respecto a nuestro stop loss? Si nuestro stop loss es de 33 pips, vendría siendo más de un 7-1 lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú colocas el 2% o el 1% de tu cuenta en riesgo, te estaría ganando, si se cumple la proyección objetiva de la tendencia, te estaría ganando un 7% de la cuenta solamente arriesgando un 1%. Y si colocas 2%, el 14%. Y si colocas un 3%, el 21% en una sola operación. Obviamente, entre mayor apalancamiento, más vas a ganar, pero también si la sale perdedora puedes perder un 3%, un 2%, entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Ya en la parte de administración ahondamos un poco más en ello, pero esa es la herramienta. Entonces acá tienes un 2-1. ¿Qué sucede? Muchos traders se conforman con un 2-1. Oye, le gané 2 veces a lo que yo estaba dispuesto a perder, pero si tú sabes que apenas vas por 70 pips, tú no vas a querer un 2-1, tú vas a querer ese 7-1 y no te lo estás inventando. Es que ya tú tienes esa medición hecha, ¿ok? Entonces vamos a ver, tienes que tener simplemente paciencia y el precio va a pagarte. Ahora, ¿qué puedes hacer también? Llegado a un punto, tú puedes decir, ok, el stop loss lo puedo mover, ¿sí? Este stop loss lo puedo mover a la zona donde yo compré, o incluso lo puedo poner en terreno positivo, no hay ningún problema, ¿sí? Le damos a aceptar acá y el stop loss, miren que ya pasa. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo coloco en la zona, que es lo que se dice mover empate, si lo coloco en la zona donde tú compraste, donde yo compré, ya tú nada más le das dos opciones al mercado: o ganas ese 7-1 que estás buscando, o empatas. Ahora tú me dirás, bueno, José, pero es bravo de pronto o ganarme un 7-1 o no ganarme absolutamente nada. Bueno, también tienes que sacar una estadística que ya lo vamos a ver en backtest. ¿Cuántas veces se te puede salir en empate? Pero no te preocupes, te va a pasar, no hay ningún problema, pero muchísimas veces vas a sacarle al mercado. Cuando le saques el ratio tan amplio que te estoy diciendo, tu cuenta va a engordar de una manera brutal. Solamente 2 negocios de un 5-1 a un 2% es un 20% de tu capital. Estamos hablando del 20% de lo que tú tienes invertido en solamente 2 negocios. Así que el potencial, ya te estás dando cuenta que es muy bueno. Pasa lo siguiente, volvemos al ejemplo. Sigue el precio subiendo, ¿sí? al truco del principio, y ya tienes aquí 100 pips, 107 pips. A $3, ¿cuánto da? Ya tienes entonces más de $300. Y aquí viene el precio y se te devuelve $50. Perdón, 50 pips. Entonces en este momento, aquí, en este piquito de acá hasta acá, tenías solamente 38.9 pips ganados. Y tú vas a decir, hombre, ya tú no vas a decir, hombre, mira, ya estoy paniqueado, quiero cerrar. No, porque tú sabes que vas por esos 250. Espero que sea bastante claro. Disculpa si te lo repito mucho, pero es que esta es la parte psicológica más poderosa que te puedo mostrar en todo lo que es el curso, ¿ok? Y esto es lo que te va a hacer ganar mucha más plata que si sacas un no despreciable, pero modesto 2-1, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo el ejemplo para que veas entonces qué es lo que va a pasar. Acá obviamente te lo tengo preparado, pero es para que entonces ya empieces a ver cómo funciona esto. Y todo empieza con un rompimiento de máximo fuerte, haces tu compra y muchas veces ya las has visto, ya te he mostrado demasiados ejemplos y los vas a seguir viendo. Te vas a aburrir, lo único que no te vas a aburrir es de hacer plata. Entonces mira acá, ya llegas al 5-1, ¿sí? Vamos a contar entonces los pips. Aquí te llegó a 193 pips y contrajo, ahora tienes 140. Recuerda siempre, esto se basa expansión, contracción, expansión, contracción. La naturaleza de la expansión y la contracción la vas a saber asimilar una vez tengas tus parámetros muy bien definidos
y ya tú sabes cuánto le vas a sacar al mercado o cuánto esperas sacarle al mercado, ¿sí? Entonces mira que ya estás en el 4-1. Y en el Fibonacci te va a dar esa herramienta, es decir, ya tú vas a decir, oye, estoy en el 5-1. Si pusiste el 2% por operación, ahí estás ganando. Entonces, solamente ahí, si quieres cerrar, el 10%. Y ahí está, ahí te pagó, ¿sí? Incluso si sacabas en el 5-1, era o un 5% con un 1% de riesgo o un 10% de la cuenta con un 2% de riesgo. Vamos a contar los pips. Hagamos de cuenta que pusimos 250, estábamos buscando los 250 pips. Aquí está, 249, 250 pips. ¿Qué quiere decir? Sacaste más del 7-1, ¿sí? Incluso yo vendría diciendo un 7.5-1. Esa fue tu ganancia. Si estabas al 2% es un 15% de tu cuenta, ¿ok? Ya a partir de ahora, de este momento, si eres un trader con experiencia, ya sabes, saca un promedio tendencial en la temporalidad que elijas y es un trabajo que hay que hacer arduo, pero créeme, te paga y con creces. Entonces sacas ese conteo, ese promedio tendencial y nunca más vas a tener miedo y tus emociones van a ser apartadas en un 90%. Si lo quieres apartar en un 100%, ¿cómo lo puedes hacer? Sencillo. Bueno, un 100% no, un 98%. Ya teniendo este conocimiento, ahora imagínate que tú tengas varios meses practicando, simulando y viendo este mismo tipo de entradas una y otra vez. Tu metodología se va a mejorar mucho y tu psicología se va a reforzar todavía más. Y cuando ya estés en una cuenta real y estés sacando mucha rentabilidad y vayas adquiriendo experiencia en cuenta real, una contracción va a significar lo mismo que una expansión. Simplemente tú, cuando veas que llegó al TP, cierras. Si te tocó el stop, no importa, se cerró. Es decir, una pérdida es normal, así como una ganancia. Es normal ganar, tanto normal perder. La diferencia es que cuando ganas, ganas mucho y cuando pierdes, pierdes poco. Listo, entonces espero que estos dos trucos te hayan servido para que puedas mejorar mucho más tu rentabilidad. Ahora vamos con la parte de administración. Y llegamos a la administración del capital. Todavía faltan algunas cosas por retocar en la metodología rentable o en la parte de metodologías rentables, pero las voy a dejar para el final. En cuanto a lo que es la administración de esa rentabilidad que ya se dieron cuenta cómo se puede ganar, y mucha, ¿cierto? Vamos a ver los puntos fijos en esta diapositiva. Entonces tenemos establecer un porcentaje fijo por operación como primera medida. ¿Cómo así? Tenemos que, así como definimos una temporalidad primaria y un horario de trabajo, tenemos que definir qué porcentaje vamos a colocar. Este porcentaje es muy importante porque tiene que ser uno con el cual nos sintamos cómodos. Por ejemplo, si una persona llega a colocar el 5% de su cuenta en riesgo por operación, con solamente ganarse un 3-1, se está haciendo un 15%. Pero ojo, está perdiendo un 5% por cada operación mala. ¿Qué quiere decir? Entre más apalancamiento seamos, más vamos a ganar. Sí, pero como todo en la vida es fortuito, en el trading, esto es, recuerden, una carrera de desempeño. Por lo tanto, es algo así como practicar un deporte, es un negocio de probabilidades. Y como todo negocio de probabilidades, puede haber rachas, es inevitable. Una racha positiva de 3-4 operaciones ganadoras, así como puede haber 3-4 operaciones perdedoras consecutivas. Así que cuando te toque esa racha mala, que es inevitable tenerla, si tienes un apalancamiento muy fuerte de un 5% por operación, vas a tener un 20% de la cuenta abajo. Es decir, cuando te toque la racha ganadora, vas a duplicar o triplicar la cuenta muy rápidamente. Pero la cuestión está en que si puedes aguantar ver un porcentaje muy grande de tu capital ser perdido en a lo mejor un corto tiempo o un corto periodo de tiempo. Eso lo tienes que ver. Por lo tanto, apalancarse mucho también puede afectarte psicológicamente en el momento de tener pérdidas, ¿ok? Entonces por eso tenemos que equilibrarnos. Un 3% es agresivo, pero dentro del plano conservador. Un 2% o 1% es lo recomendable. Si estás empezando y necesitas ganar experiencia y ganar confianza en ti mismo y en tu operativa,
un 1%, incluso quizás menos, no hay ningún problema. Lo importante es que la metodología que tengas ya obviamente la has tenido que haber pulido en la simulación, pero no es lo mismo simular a entrar al mercado real. Cuando ya tengas un mes, 2 meses de estar ganando dinero consecuentemente, consistentemente, ya puedes establecer el porcentaje un poco más amplio. Pero, como te digo, el rango está entre 1 y 3%. ¿Ok? Tenemos que definirlo, ¿por qué? Porque cada trade lo tenemos que jugar con la misma vara de medir. Si yo voy a colocar el 1% de operación, tiene que ser en todos mis trades, no que un trade tenga el 1%, el otro el 3%, el otro el 2%, dependiendo del ánimo con el que me levante. No, tenemos que tener ese grado bastante bien fijado. Listo. Entonces, luego viene establecer un sueldo propio basado en el promedio mensual de ganancias sacado en el backtest y simulación. Por eso es que se los voy a mostrar al final. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al final de ese backtest y simulación, obviamente también, así como cuando medimos las tendencias, tenemos que tener un backtest. Entre más data tengamos, más objetivo es la información. Y cuando nosotros veamos que nos podemos sacar X cantidad promedio mensual, ¿sí? Ese va a ser el sueldo que nos tenemos que destinar. Como estos son resultados asimétricos, no todos los meses son iguales. Miren, es un negocio como todos. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que ustedes tienen una juguetería, ¿cierto? La juguetería obviamente tiene meses mejores que otros. En el trading es igual. La única diferencia es que la juguetería, a lo mejor, si tú eres el dueño de esa juguetería, los meses buenos creo que ya tú los tienes bastante definidos, ¿no? Por ejemplo, puede ser diciembre, que es la Navidad, puede ser el Día del Niño, aquí donde yo me encuentro, que es Colombia, es en abril, el Día del Amor y la Amistad, también puede ser un día donde se compren bastantes juguetes. Por ejemplo, si eres una persona que vive en España, el mes de enero es un mes muy bueno por el Día de los Reyes Magos, ¿sí? Entonces, esos son los 3 o 4 meses donde tu negocio crece bastante, ¿cierto? Sin embargo, eso no quiere decir que el resto de meses dejes de trabajar. ¿Por qué? Porque los niños también cumplen años. Entonces, todos los meses vas a tener cumpleaños de algún niño y cuando le hacen su fiesta, van a ir a comprarte juguetes. Pero no se compara con la ganancia que puedes tener en diciembre, que todo el mundo necesita, todos los padres de familia necesitan comprarle juguetes a sus niños. ¿Me hago entender? Entonces, en el trading funciona también así. Van a haber meses muy buenos, espectaculares, y otros meses que van a ser buenos, pero no tan buenos, incluso meses flojos, como todo negocio. Por eso está el tener un promedio mensual para que coloques ese sueldo. Incluso ese promedio mensual, tu sueldo puede ser menor para que quede un remanente y eso continúe engordando tu capital. Ya eso va a depender de lo que tú quieras hacer. Si te llevas el sueldo completo, promedio mensual que sacaste, o si te puedes permitir sacar un poco menos y dejar el resto para que continúe tu capital creciendo, y así obviamente tu sueldo va a crecer cada vez más y más y más, año a año. Listo. Y por último está obtener un asesor experto profesional de administración de capital. Esto es lo que te voy a mostrar, pero te voy a mostrar el que yo uso, que es de pago, pero también pues te puedo dar uno gratis en una página de internet, por lo menos lo que es para el mercado Forex. ¿Ok? Entonces vamos hacia esa parte. Bien, aquí te voy a mostrar entonces el asesor experto que estoy utilizando ahora mismo. Se llama TraderOChart. Esta es la forma o la herramienta más profesional de que puedas manejar tu cuenta, administrar tu cuenta y proteger tu capital a la vez. Es muy importante proteger el capital en cuanto a lo que es este negocio del trading. Ya sabes que te he dicho que hay muchísimas trampas. Entonces, esta es una herramienta de pago, cuesta alrededor de unos $250, pero como te dije, ya te voy a mostrar más adelante una herramienta para Forex gratis, para que por lo menos cuando estés comenzando la puedas utilizar. Sin embargo, te quiero mostrar esta herramienta que utilizo porque me parece extremadamente útil. Si eres una persona que ya tiene experiencia, te has dado cuenta que no me he puesto a detallarte lo que es aquí en nueva orden y lo que cuesta el PIB, lo que no cuesta el PIB, etcétera, etcétera. Hacer ese cálculo que me parece un poco tedioso de $10,000 que te presta el broker, etcétera, etcétera. Eso en otros videos lo puedes ver o lo puedo hacer incluso más adelante en otro video. Pero en lo que respecta a este curso,
lo quiero hacer de la forma más sencilla posible, ¿ok? Entonces esta herramienta me permite, por ejemplo, en esta parte colocar el lote que yo quiero, pero me parece mucho más fácil las otras dos opciones que me da. Entonces me da la opción de riesgo y la opción de dinero, money o risk. Entonces en riesgo, si lo coloco en riesgo, yo coloco el 1% o el 3% de mi cuenta, lo que yo quiera colocar en riesgo, y en base al stop loss que yo coloque, el mismo Trader on Chart, que es la herramienta, me va a calcular el valor del PIB, ¿sí? Es decir, dependiendo del capital que yo tenga y el stop loss que coloque, ese 1, 2% o 3%, el mismo Trader on Chart me va a calcular el PIB y yo no tengo que pasar por ese proceso engorroso, ¿sí? Bueno, normalmente lo hago con Money. Yo mismo decido cuál es la cantidad de dinero, digamos que quiero colocar $100 de riesgo. Y si tengo una cuenta de $10,000, quiere decir que estoy colocando el 1% de mi cuenta en riesgo, ¿okay? Es decir, $100, ¿vale? Entonces el stop loss en pips, quiere decir, si tengo 30 pips de stop loss, lo puedo colocar. 30 pips de stop loss, 40 pips de stop loss, lo que yo quiera. También está la opción que me gusta más, el stop loss en precio exacto. Lo que yo hago es colocar una línea horizontal y escribo el precio tal cual como está. ¿Para qué? Para una mayor precisión. Por ejemplo, en este caso, digamos que esa línea roja sea mi stop loss. Entonces sería 0,76588. Ese sería mi stop loss, ¿sí? Ah, perdón, lo estoy colocando en el take profit, no, disculpen. Entonces sería 0,76588. ¿Ok? Entonces el take profit en pips también es lo mismo. Lo puedo colocar 40, 50, 100 pips, 600 pips, lo que sea. O también me da la herramienta en pips, en precio exacto o en ratio. Normalmente yo lo coloco en ratio porque ya yo tengo un ratio establecido, que es el que voy a mostrar en el próximo curso, que es donde ya especifico todo lo que tiene que ver mi estrategia. Pero entonces ese ratio lo pueden colocar o en ratio, en pips o en precio exacto, igual como lo hice con el stop loss. No hay ningún problema. ¿Ok? Y luego está la parte de para poder programar las entradas. Si quieres hacer un buy stop, buy limit, sell limit, eso ya lo explicaré más adelante en otros videos, o simplemente si quieres hacer la entrada al mercado, colocar vender o comprar. Aquí te va a mostrar el spread. Entonces ya con esta herramienta, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy colocando $100 y yo hago una compra aquí y esta compra no me funciona, sino que se va para abajo, ¿sí? Yo voy a perder de mi capital $100, no más de ahí. ¿Por qué? Porque esta herramienta me está cubriendo y me está protegiendo mi capital. Y también se va a asegurar que como funcione mi compra, en este caso, para este ejemplo, el take profit que haya colocado se cumpla también. Entonces si coloco un 7 a 1, un 8 a 1, yo voy a ganarme $800 si me gané un 8 a 1, o $700 si me gané un 7 a 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es así, tal cual. Ahora, bueno, listo. No, es que yo estoy comenzando y esos $250 no los tengo, o me gustaría la herramienta gratis para comenzar. No hay ningún problema. Por lo menos para lo que respecta a Forex, encontré esta calculadora del tamaño de posición. Miren el link, se llama earnforex.com. Calculadora tamaño de posición. También pueden colocar Google, calculadora tamaño de posición, y les van a salir varias páginas. Esta fue una de las que más me llamó la atención. Recuérdalo, Earn Forex, ¿sí? Porque es bastante sencilla de entender. Entonces sale calculadora del tamaño de posición. Entonces, divisa de la cuenta. Aquí está el símbolo del dólar, US dólar, ¿cierto? Que es obviamente el dólar es la moneda más conocida, la moneda principal del mercado Forex. Pero si su cuenta está en euros, en libras, en yenes de Japón, en dólares de Canadá, en francos suizos, en australiano dólar, como ustedes quieran, pero yo creo que lo más normal es que esté o en dólares o en euros, o a lo mejor en libras si están en Inglaterra, pero el dólar y el euro es lo más famoso. Entonces vamos a poner que esté en dólares, listo. Tamaño de la cuenta, hagamos de cuenta que ustedes tienen una cuenta de $5,000, esa es su cuenta. Entonces, relación de riesgo, ¿cuánto van a colocar ustedes de riesgo en la operación que quieren abrir? Digamos que ustedes quieren colocar el 1%, ¿sí? Listo. Entonces el stop loss en pips, esta solamente te da la opción de pips. Bueno, entonces tú dices, bueno, mira, yo tengo un stop loss de 30 pips. Listo, colocas 30 pips y el par de divisas, porque esta herramienta solamente está para
para Forex, entonces tenemos el dólar, el euro dólar, por ejemplo, y ya con eso nos va a hacer el cálculo la página. ¿Ok? Entonces quiere decir, resultados. Dinero, el 1% de $5.000 es $50 que vamos a colocar en riesgo. Unidades, te aparece este número. Y en lotes, que es lo que vas a colocar en la MetaTrader, en la plataforma, es 0,167. Entonces ahí sí vamos a la plataforma, ¿sí? Vamos a nueva orden y aquí donde dice volumen vamos a colocar ese número que es 0, a ver, recuérdeme, 167. 167, ¿sí? Ese es el volumen que vamos a utilizar y eso está aproximadamente a 1.6 pips, es decir, el pip va a costar 1.6 dólares aproximadamente, ¿sí? Entonces el stop loss lo vamos a colocar, en este caso tenemos que colocar el precio exacto, ¿sí? Digamos que aquí estaba 0,76588, entonces aquí colocamos 0,76588 y si tenemos take profit también de la misma forma. Luego, ¿qué vamos a hacer? Si hacemos una compra, vamos a dar comprar o vamos a dar vender. Lo importante, obviamente también que esté el símbolo, ¿no? Euro dólar, tienen que estar pendientes de eso. Entonces, si ven que es mucho más fácil con el Trader on Chart, pero bueno, entonces euro dólar, volumen, tiene que estar todo el stop loss, el take profit, comprar o vender y listo. Así ya pueden calcular ese 1% sin que tengamos que pasar por un proceso engorroso de estar calculando, o a lo mejor muchos traders ni siquiera calculan porque no saben administrar y un día colocan el 2% sin saber, otro día el 3% y así no van a tener una consistencia fija. ¿Ok? Listo. Entonces esa es la parte de administración como tal. También les dejé el calendario económico. El calendario económico es simplemente, yo utilizo el de Forex Street, la página Forex Street. Se meten a Google y colocan calendario económico, se les van a desplegar varias páginas. Investing puede ser también. Da igual, el de Forex Street me parece como más didáctico, por así decirlo. Y esto es para los analistas fundamentales. Por ejemplo, el día de hoy, hoy es martes 8 de agosto, para la fecha que estoy haciendo este video, ¿cierto? Estos fueron los fundamentales o las noticias económicas. Si se dan cuenta, aquí sale el símbolo del euro, pero la bandera te dice que es para Francia, ¿no? Luego aquí la bandera de Grecia y luego muchas noticias para Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene más fundamentales. ¿Qué pasa con el intradía, por ejemplo? El intradía, que son, por ejemplo, una persona que opera 15 minutos, tiene que estar muy, pero muy pendiente de las noticias, porque estas noticias lo que van a hacer es, cada vez que salga una noticia, sea cual sea, va a mover bastante el mercado en el intradía. Y sobre todo si es una noticia que impacta directamente a la moneda que estás operando. Por ejemplo, los pares principales, los pares mayores que vendrían siendo el euro dólar, la libra dólar, el dólar yen, ¿sí? Y el dólar contra el franco suizo. Esos son los 4 pares mayores. Todos los días, casi todos los días, van a ser bastante impactados en el intradía, porque si se dan cuenta, todos los días hay fundamentales para Estados Unidos. Entonces, los pares principales o los pares mayores tienen en cuenta el dólar en la ecuación. En el par siempre está el dólar jugando un papel. Recuérdenlo, el dólar es la moneda de cambio a nivel internacional, por lo tanto es la moneda principal en el Forex también. No necesariamente tiene que ser la moneda más fuerte, pero sí es la moneda más importante. Entonces en el intradía, por eso es que el intradía se mueve tanto y tiene tantas trampas, porque el dólar es donde hay más fundamentales, ¿sí? En el dólar, en la economía americana. Puede pasar que a lo mejor hay un día festivo en Estados Unidos, como el 4 de julio que pasó el mes pasado, y ese día no se trabaja, pero el Forex sigue funcionando. ¿Qué quiere decir? Que ese día a lo mejor no haga movimientos tan fuertes en la sesión americana, pero en la sesión de Londres a lo mejor sí haya movimientos interesantes. Y en la sesión de Estados Unidos, como no hay noticias, porque las noticias son las excusas que usan los market makers para mover el precio, vas a tener una sesión americana bastante floja, sin movimiento. El precio se va a mover, pero no esperes los super movimientos a favor o en contra porque estás en un festivo. Pero como te digo, Estados Unidos no es que tenga muchos festivos que digamos, así que la mayor parte del tiempo
esto, y miren las mechas que se forman, bastantes mechas, y esto está completamente diseñado para que un trader pierda. Cuando ya estás en una temporalidad de 1 hora en adelante, a mayor temporalidad, ¿sí? A mayor temporalidad, más fiabilidad técnica tiene tu entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los stops son más amplios. Y al ser más amplios los stops, digamos que una vela demasiado potente, bajista, de 15 minutos, para un operador de días, es una velita como esta. No pasa nada. Obviamente, el operador de días tiene que tener muchísima más paciencia, ¿sí? Pero su fiabilidad técnica puede compensar el hecho de tener esa paciencia. Y como también podemos compensar, a mayor temporalidad, como hay mayor fiabilidad técnica, podemos utilizar que un porcentaje mayor. La gran mayoría de traders no solamente operan en el intradía, sino que su porcentaje de apalancamiento es muy elevado y eso es un cóctel molotov. Por eso es que se revienta la cuenta en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque el mercado, tras que sacude demasiado en temporalidades menores, si estás muy apalancado, te va a comer la ansiedad. ¿Sí? A la mayoría le encanta eso, porque mucha gente quiere ver la adrenalina del trading y la emoción. Ese es el primer y principal error. Una vez tú relacionas trading con emociones, con adrenalina, porque te gusta, lo más probable es que te revienten la cuenta tarde o temprano, más temprano que tarde. Esto, si tú de verdad quieres ganar, tómatelo como un negocio serio, como si tú abrieras un almacén. ¿Sí? Ya te di el ejemplo de los juguetes. Puede ser un almacén de zapatos, una pizzería, lo que tú quieras. Esto es un negocio y tienes que tener mucha seriedad. No para jugar con el dinero, sobre todo si tienes una cuenta real interesante. El objetivo de este curso es que tú aprendas a crear esa metodología rentable. Ya la sabes administrar, tienes tus reglas muy rigurosas y cuando te das cuenta que funciona y haces dinero, tú no vas a querer meterle a esto $50 como tu cuenta real o $100. Tú a esto te vas a querer colocarle una cuenta bastante interesante, lo mayor que te puedas permitir sin que tengas que incurrir en perjudicar tu patrimonio o incluso meterte en una deuda. Bueno, entonces ya vamos a la parte de backtest y ese backtest que les voy a mostrar ahora, esa parte complementa lo que es la creación de metodologías rentables, pero también añade a lo que es la parte de administración. Entonces ya les voy a mostrar cómo. Vámonos al Excel, ¿sí? En este caso tengo una tabla, si se dan cuenta. Este fue un backtest que hice hace mucho tiempo. Estaba revisando, si no estoy mal, por ejemplo acá, el año 2015. Entonces miren que en la columna de mercado yo puedo colocar si es Forex, mercado de acciones, commodities o índices. En este caso está en blanco porque todo lo que estaba revisando era Forex como tal. El activo, puse acá todo lo que tenía que ver con los australianos, en este caso dólar de Australia contra el franco suizo, ¿sí? Entonces aquí luego coloqué la fecha de entrada, el año, el mes, si es una compra o una venta, la cantidad de riesgo por operación, la cantidad de pips de stop loss, cómo estaba la tendencia, la fecha de cierre, ¿sí? Los días de apertura de la entrada, la cantidad de pips que gané o perdí, en este caso gané 200 y duró 18 días la entrada abierta, una entrada que demoró bastante tiempo, ¿sí? Y el porcentaje de rentabilidad, entonces en este caso un 4%, y entonces el resultado si fue positivo, negativo o en empate, ¿sí? Entonces ahí está positivo y también está la hora, ¿ok? Entonces prácticamente el backtest es extrapolar toda esa data. Puede ser con simulación o no, pero con simulación es mucho más real, mucho más objetiva, ¿sí? Y lo llevamos a una tabla de Excel y al final vamos a sumar, dividir, sacar nuestros promedios y así vamos a ir comparando metodología tras metodología. Pero si esto te parece un poco complejo porque la tabla y no eres muy adepto al Excel, no hay ningún problema, también lo puedes hacer de la forma más simple. Entonces también te tengo para mostrar la bitácora de entradas. La bitácora de entradas simplemente es donde yo coloco las entradas en tiempo real que hago. Es como mi... bueno, sí, la misma palabra lo dice, ¿no? La bitácora es ese registro diario que voy teniendo.
Y miren cómo lo estoy colocando. Por ejemplo, este es el mes de abril. Entonces simplemente el mes lo voy a dividir en 4 semanas. Cada semana del día primero, o sea, la primera semana del día primero hasta el séptimo día. Cada semana va a constar de 7 días, excepto la cuarta que tiene más. Entonces lo que simplemente hago es, listo, coloco primera semana, el instrumento financiero, la fecha, la ganancia o pérdida que me da. Cuando está en amarillo es porque es o una entrada en empate, es decir, que moví mi stop loss a cero riesgos, a la zona donde compré o vendí y se me devolvió, o si tengo una ganancia pequeñita. Y tiempo de entrada, en este caso fue una entrada de 16 días y solamente me dio un 1% de la cuenta. Ahora pasa la segunda semana y me da 3 operaciones ganadoras prácticamente que de corrido. Miren que esta da un 12% de la cuenta con solamente 5 días de apertura, es decir, la entrada va a demorar 5 días, pero ¿para qué? Para correrme y darme un 12%. Otro 12% que ya demora 11 días, y esta sí fue una tendencia rápida en euro australiano de 2 días solamente para darme el 12%. Y estas entradas, miren que 13 días y 10 días y me dieron bastante poco, pero todo eso influye, todo eso suma. Luego la tercera semana, una entrada bastante sin nada mucho que agregar, muy poquito, nada más una sola entrada con poco movimiento, así como la primera, y ese movimiento, esa entrada me dio una pérdida, ¿sí? Y luego la cuarta semana fue una entrada ya mixta, pero al tener 2 operaciones ganadoras me hace tener un 16% de la cuenta, para un total de un 54%. Esto es una ganancia mensualmente espectacular, muy espectacular. Tengo entonces al final 5 operaciones ganadoras, 5 operaciones perdedoras. ¿Okay? Esta bitácora es del año 2016. Sí, entonces la divido entre meses, obviamente, cada 12 meses divididos en semanas. Y miren entonces lo que va dando. Miren que incluso hay semanas malas. Esta es una semana muy mala. 4 operaciones, una empatada, 3 operaciones perdedoras. Sin embargo, la primera semana nos dio el colchón, ¿sí? Y al final, una semana que aquí pinta bien y bastantes entradas en empate. Esta es una entrada que me ahorro, las que están en morado. Las que están en rojo obviamente son entradas perdedoras y entradas en verde ganadoras. Las entradas en morado son entradas que el mercado me las plantea, pero tiene algún parámetro que no me gusta y simplemente llevo la bitácora para ver si me ahorré una pérdida o me ahorré una ganancia incluso. Entonces miren que el primer mes da un 12%, el mes de enero, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando. El mes de febrero, vamos a verificar acá, sí, mes de febrero, un 64% de la cuenta, un mes muy bonito, muy espectacular. El tercer mes 38%, el cuarto mes 54%, miren que se está dando bastante bien, se dio muy bien el año 2016, que ya es abril que se los estaba mostrando. Y miren acá, mayo 10%. Ahora si me dicen, bueno José, pero ¿por qué tienes un 10% y el mes anterior un 54% y el anterior bastante ganancia? Recuerden siempre, trading es retornos asimétricos. No se sabe para dónde va el mercado y lo único que tienes que hacer es tu metodología, operarla y punto. Ya el resto va a depender de lo que el mercado te quiera dar. Si el mercado está muy tendencial, te va a dar buenas operaciones y te van a dar el ratio que tú estás pidiendo. Si no, te va a dar una ganancia pequeña. Lo que pasa es que un 10% es una ganancia brutal, espectacular. Simplemente que si lo comparas con un 70%, un 54%, un 38%, a lo mejor no es tanta, ¿cierto? Pero hay que hacerla. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto vamos a ganar. No se puede adivinar en sí lo que te va a dar el mercado. Pero con que te dé positivo, date por bien servido. Mira cómo acá el siguiente mes 70% compensa de sobremanera este 10% que es para nada, pero para nada despreciable. Simplemente que hay más operaciones ganadoras en este mes. ¿Ok? Más tendencias. Y mira que este mes, un mes bastante flojo, 0%. Tiene pocas entradas al comienzo. Miren, una entrada acá, 3 entradas acá, una ganadora, 2 perdedoras y la última semana 3 operaciones perdedoras de seguido y luego 3 operaciones en empate que estuvieron positivas en algún momento del tiempo y al final todo ese mes un 0%. Es decir, tu esfuerzo valió poco o valió nada. No, depende. Recuerda que el mes anterior hiciste esto, entonces también hay meses flojos, incluso meses malos, pero los meses malos pueden ser
de una pérdida muy pequeña comparado con los meses buenos. Si te acabas de dar cuenta entonces cómo es renta variable, y por eso es que la renta variable es lo que te da más dinero en los mercados, porque una renta fija como un CDT, un ahorro del banco, al asegurarte el banco una tasa fija muy pequeña, es por eso que te la aseguran, porque la tasa es muy pequeña. Las mejores inversiones no garantizan rentabilidad. Entonces aquí sí, trabajas todo el mes y no te ganas nada, pero ya has venido cosechando muchísima plata antes. Entonces aquí es cuando te voy a dar la pauta para ese sueldo que te tienes que autoimponer en base a lo que vas a hacer promedio mensual, ¿ok? Entonces mira que el siguiente mes, wow, mira, 86% de la cuenta. Recuerdo que ese año fue espectacular, fue muy lindo, un 28% nada despreciable y bastante trabajado. Más negocios que no dieron un 86%, pero un 28%, ¿sí? Ahora viene un 12%, esto ya es el mes de octubre, ¿sí? Luego viene un 2%, es decir, trabajamos todo el mes de noviembre y sacamos una rentabilidad bastante pequeñita. Y luego el mes de diciembre, un 12%, ¿sí? Entonces, ya ven cómo va la cosa. Entonces, al final, ¿qué pasó? Un 388% de la cuenta. 44 entradas buenas, 74 entradas malas. La gran diferencia es que las 44 entradas buenas valen muchísimo más que las entradas malas. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a redondear ese 388%, vamos a convertirlo en un 350%. ¿Por qué? Por los spreads, porque digamos que ese 38% que estamos quitándole, una que otra entrada no la hicimos porque nos enfermamos, tuvimos un inconveniente, somos humanos, vamos a redondear a 350, ¿sí? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que te des cuenta. Esta metodología tal cual que tengo en la bitácora va a venir en el siguiente curso que voy a hacer, donde ya voy a dar los detalles de la metodología que estoy utilizando y de la cual le estoy colocando las entradas en Twitter. Entonces mira, vamos a hacer de cuenta que tú no tienes un capital muy interesante y vamos a empezar con $1000, ¿ok? Pero entonces vamos a colocar ese 350% como pauta en un buen año, porque la verdad es que fue un año espectacular. No todos los años van a ser el 350, pero puedes hacer 200, 250, 300%. Realmente es muy bueno. Entonces digamos que tienes $1000 para empezar y vamos a engordar la cuenta. Entonces simplemente vamos a dividir esos 350% en 4 partes. 3 partes de 100% y una parte de 50%, ¿sí? Entonces vamos a utilizar lo que se llama el interés compuesto. ¿Qué quiere decir? Vamos a usar esos $1000 y no vas a sacar dinero. ¿Por qué? Porque estás engordando y $1000 no te va a dar para vivir del trading. Olvídate de que incluso con estas rentabilidades tan espectaculares hay gente que pretende que con $100 ya va a empezar a vivir en 2 meses. Eso no es así. Esto es un negocio de capital. Pero bueno, si tenemos $1000 y lo duplicamos con el primer 100%, vamos a tener 2000. Aquí es donde viene la belleza del interés compuesto. Una vez tienes 2000, usas el interés compuesto y ya tus operaciones, sea el porcentaje que estés usando, ¿sí?, va a depender ya no de una cuenta de $1000, sino de 2000. O sea que el porcentaje va a ser en base a 2000. Y la próxima vez que vuelvas a duplicar la cuenta, el próximo 100%, ya vas a tener $4000. Y cuando hagas el 300% nuevamente, es decir, hagas el otro 100%, estos 4000 se te vuelven ¿cuánto? $8000. Y el último 50% vendría siendo 4000, es decir, el 50% de 8000 para un total de $12000. Quiere decir que tú, si no tocas el dinero y tienes esa rentabilidad al año y trabajas con mucha disciplina, puedes hacer 12 veces tu cuenta, ¿ok? $1000 convertirlos en 12000. Ya a partir de 5000, 6000, 7000 dólares ya puede uno vivir del trading con un sueldo fijo. La respuesta es sí, pero también es relativo, depende el nivel de gastos que tengas. Si tienes familia, hijos, tienes un estilo de vida caro, ya va a depender entonces ese sueldo que tienes actualmente en tu trabajo y tienes que empezar a ver cuánto es tu promedio mensual. Ahora creo que no te hice el cálculo, vamos a hacer el cálculo acá, calculadora. Ese 350%, que incluso puede ser más, vamos a dividirlo entre 12, que son los 12 meses.
es un promedio de 29% de la cuenta mensual. Ese es tu promedio mensual. ¿Qué quiere decir? Que este puede ser el sueldo que te vayas a poner a colocar y que sepas, si te diste cuenta de que hay meses espectaculares del 70%, pero así como hay meses del 70%, hay meses del 10% o incluso del 0%, y a lo mejor puedes tener un mes de pérdida del menos 4% o del menos 6%. Las pérdidas, los meses de pérdida existen, pero son pequeños, son poquitos. ¿Qué quiere decir? Que eso se va compensando, pero al final tienes un muy buen promedio. Entonces, si tienes ese 29%, ¿sí? Tú puedes decidir sacar para tu sueldo un 20% mensual todos los meses, ¿sí? Y ese otro 9% restante lo dejas para engorde. Ahora, esta misma relación de $1,000, hazla después si tienes una cuenta de 2,000, de 3,000, de 4,000, etcétera, etcétera. Una vez ya tienes una cuenta de $8,000, yo te recomendaría que ya empieces a sacar sueldo, ¿sí? O si tienes una cuenta de 12,000, ya va a depender. Pero entonces, este es el potencial, hacer hasta 12 veces tu cuenta, independientemente si es 1,000, 2,000, 3,000 o $4,000. Eso te lo voy a enseñar en el próximo curso, pero ya sabes cómo sacar un backtest, ¿sí? Si viste que es bastante sencillo, lo puedes hacer de la forma fácil como es la bitácora, o lo puedes hacer un poquito más complejo como es ya con la tabla de Excel, como tú quieras. Pero el punto es que la simulación que vayas haciendo, todos los resultados los vayas colocando en el Excel y así vas a tener ese parámetro objetivo. Ya luego en la cuenta real simplemente va a bastar disciplina, paciencia, perseverancia, es decir, hay que trabajar duro. Ya viste que esto no es un negocio para hacerte rico en 2-3 meses. Esto hay que trabajarle duro, sobre todo la parte del backtest, pero créeme, vale mucho la pena y espero que en este curso te haya dado todas las pautas para que ya puedas crear y personalizar esa metodología y ya la sepas administrar. ¿Ok? Y con esto terminamos este curso profesional de trading gratuito. Primero y principal, pues te quiero dar las gracias por tu tiempo. Sé que ha estado un poco largo el curso, pero lo intenté hacer lo más corto posible. De hecho, algunos temas de la acción del precio se han quedado en el tintero, por lo cual en otros videos voy a hacer temas complementarios a este curso. También recuerda que en el próximo curso ya voy a dar todos los detalles de la metodología que te mostré en la bitácora, en la que estoy usando actualmente, por si no tienes tanto tiempo para simular y backtestear. Y sin más, simplemente pues me queda decirte que si tienes alguna consulta, alguna duda o comentario, me la puedes hacer a través del Twitter. Estoy como @trendingtrader3, o si tienes de pronto, no sé, una pregunta más elaborada, en el email también me puedes escribir. Estoy como trendsandtrading@hotmail.com. Entonces, sin más, te deseo un feliz resto de día y nos vemos muy pronto.